Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, con la doctora Inés Morén, destacada internista, médica clínica. Nos pareció muy importante en este primer bloque hacer algunas reflexiones y comentarios sobre una especialidad médica que muchas veces no es tan conocida, pero sí es muy importante, y es la medicina paliativa o el médico paliativo. ¿Y qué significa esto? Esto surgió hace unos años porque realmente frente a las enfermedades hay algunas veces que hay enfermedades oncológicas, no oncológicas, que no tienen una curación o una resolución adecuada. Algunas enfermedades pueden ser neurológicas también, y entonces allí surge la necesidad de una persona que escuche a la familia, que escuche al paciente, que evalúe las situaciones y que ayude a pasar estas situaciones que no son muy fáciles. Así es, doctor. Los cuidados paliativos o el médico paliativista no trabaja solo, digamos, es un equipo interdisciplinario y multidisciplinario apoyado por enfermeras paliativistas, por psicólogos paliativistas, por a veces casas de hospicio donde las personas para cuidados paliativos van a tener su final de vida. Y paliativo es algo que quiere decir que el paciente tiene una enfermedad que no es médicamente curable con los tratamientos actuales, o que es una persona que tiene una enfermedad que la deteriora físicamente, por ejemplo una esclerosis lateral amiotrófica, que va a requerir cuidados para que tenga su final de vida de la mejor manera posible, con calidad y con asistencia. Sí. Lo que muchas veces vemos, como decía muy bien un filósofo médico americano, para alguna de estas situaciones muchas veces la muerte es la curación. Pero nosotros tenemos que ser muy prudentes y saber que siempre se debe hacer todo lo que la medicina nos brinda para poder ayudar a manejar situaciones como esta. En los pacientes oncológicos hay muchas veces que el médico paliativo observa que el paciente, al recibir las drogas oncológicas, se siente muy mal. Entonces la familia le pregunta, ¿es necesario o no es necesario que siga recibiendo esta medicación? Y llegar a un equilibrio y ver si es necesario o no es necesario, y qué recibir y qué no recibir, es todo un arte. Y es muy importante en ese sentido que el médico paliativo trabaje mucho con el clínico de la familia y con el oncólogo. Así es, doctor. A veces es difícil cuando uno tiene un ser querido que tiene una enfermedad oncológica, todas las personas queremos que viva y que viva bien. Siempre decimos los médicos clínicos que hay que preguntar al oncólogo, con los tratamientos que recibe un paciente, qué expectativa de vida, cuánto tiempo más de vida, no exacta, pero por lo menos en meses o en años uno puede tener. No es lo mismo asistir a un paciente que tiene una expectativa de vida con tratamiento oncológico de 3 meses a alguien que tiene una expectativa de 3 años. Cuando la expectativa de vida es corta, aún con tratamientos oncológicos que a veces implican sufrimiento porque bajan las defensas, porque hay infecciones, hay que preguntarse si los 3 meses que nos quedan de vida los queremos vivir internados porque tenemos alguna complicación, o queremos vivirlo acompañados, tranquilos, y disfrutar los últimos meses en compañía de las personas que nos quieren. Y ahí es cuando entra el equipo paliativista a trabajar. Hay un tema que también es muy importante, que muchas veces uno tiene que tener presente que lo que no hizo durante la vida, de poder charlar, dialogar con el ser querido que se nos va, es una gran oportunidad que uno tiene. Y todos hemos tenido situaciones como esta,
y hemos disfrutado mucho del poder conversar, hablar de muchos temas que uno habitualmente no los tenía presente. Por eso esto es una situación importante. Y también darle la oportunidad al paciente, haciéndole saber que está pasando una situación difícil y que él pueda expresarse. Y muchas veces vemos que se expresa en una forma que realmente no lo hacía habitualmente y que realmente es una oportunidad para hablar, para conectarse y comunicarse. Es tan así lo que usted dice, doctor, que a veces uno ve a los médicos paliativistas o a los psicólogos paliativistas que favorecen el encuentro del paciente con sus palabras, con su léxico, con lo que quiere decir con su familia. Y de ese encuentro, esa despedida, termina no siendo algo sufriente o el paciente alejado de sus seres queridos, sino un punto de encuentro, una partida, paz, tranquilidad, que creo que es lo que todas las personas deseamos para nuestro final, ¿no? Encontrarnos en paz, tranquilos y con las personas que nos quieren. Y como decía la Madre Teresa, la muerte es un misterio. La muerte es un misterio porque para muchos de nosotros, cuando se nos va un ser querido, nos los imaginamos que está ahí en un sitio donde de alguna manera nos mira o podemos comunicarnos o podemos estar en alguna manera vinculados. Y entonces tener presente que la muerte es un ciclo que termina, pero que no termina el recuerdo, el conocimiento y todo lo que hemos podido disfrutar de nuestras relaciones con la persona. Así es, doctor. Otro aspecto importante en estas situaciones es la parte espiritual. Cualquiera sea la religión o las creencias que uno tiene, sepan que muchas veces es muy importante brindar la oportunidad a que las personas tengan esa tranquilidad y esa satisfacción que lo espiritual brinda, y entonces muchas veces uno llama a un rabino, muchas veces uno llama a un cura, a un pastor, y esos encuentros realmente resultan muy importantes. El otro tema en estas situaciones que son importantes es que muchas veces todos quieren hacer algo y siempre surgen la posibilidad de brindar medicaciones que no son las habituales, medicaciones que muchas veces no están científicamente probadas. Y el paciente nos pregunta, ¿qué le parece si hacemos tal cosa que puede ser una homeopatía, flores de Bach, esto, lo otro? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, es muy común que en la desesperación por la sanación aparezcan todo este tipo de tratamientos. La mayoría no están científicamente probados y lo que solemos decir los médicos clínicos es que nos cuenten a nosotros o a los oncólogos lo que van a tomar, lo que van a introducir en su cuerpo. Esto a veces va desde gorgojos, insectos desecados, vacunas, inyecciones subcutáneas, y a veces las personas no saben qué se colocan ni qué les aplican. Y a veces el problema es que eso que están ingiriendo hacer interferencia con los tratamientos que están llevando adelante, y lo único que consiguen es desmejorar. Por eso es tan importante estar muy atentos a no confundir el deseo de sanación o de curación con entrar en lo que se llaman terapias alternativas que a veces pueden perjudicar seriamente a las personas. Sí. Por eso, mis queridos amigos, creo que es todo un arte el acompañar a buen morir. Pero sepan que hay veces que tenemos que respetar el deseo de muchos pacientes y de muchas familias que nos dicen no hacer más cosas extraordinarias. Y en ese sentido tenemos que ser muy respetuosos. Si el paciente necesita
que lo respiremos, si ellos quieren que lo respiremos con un respirador o no, hay que aceptarlos. No es eutanasia, es tratar de hacer todo lo que se pueda en las formas habituales y las medidas extraordinarias de acuerdo al deseo del paciente y de la familia. Exactamente, doctor. Mis queridos amigos, entonces sepamos disfrutarnos mientras estemos bien con toda la intensidad, el amor que corresponda. Sepamos también que es muy importante que hay enfermedades que no se curan y hay enfermos que tienen patologías que realmente no es mucho lo que se puede hacer, pero sí es extraordinariamente importante en esas situaciones tener presente el rol del médico paliativo, buscarlo, encontrarlo y hacerlo partícipe de esas situaciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos pasar a eso que la Madre Teresa le llama el misterio de la muerte, hacia una sensación y a una situación diferente. Y sepamos algo, que aunque nuestro ser querido se vaya, tenemos la gran oportunidad de muchas veces estar comunicándonos con él, imaginándonos y conversando con él o con ella como corresponde, y nos va a hacer mucho bien. Y tengamos presente que la vida es un gran privilegio y la muerte muchas veces es un cierre de un ciclo, y es muy importante tenerla presente. Estábamos conversando con Inés que una de las disciplinas médicas más importantes es la medicina preventiva, la prevención. Entonces, lo que vamos a tratar de reflexionar, de comentar, es algunas situaciones donde la prevención realmente es muy importante, y eso de que prevenir es mejor que curar es toda una realidad. Inés, un tema que siempre a mí me preocupa es las veces que hemos perdido algunos pacientes y otros que nos refieren de que tenían dolor en el pecho y no se lo jerarquizó en la medida que corresponde. Entonces, a mí me gustaría que me digas, en relación al dolor del pecho, ¿cuándo jerarquizarlo? ¿Cuándo no? ¿Y cuáles son los signos de alarma? Bueno, el dolor de pecho siempre para un médico que está recibiendo un paciente en consulta en demanda espontánea, siempre genera alerta, sea un varón o sea una mujer. El dolor de pecho nos genera alertas si, por ejemplo, el paciente o la paciente tiene factores de riesgo. Uno muy común que vemos casi en el 52% de las personas es el sobrepeso o la obesidad. Que esa persona nos comente que tiene o que sabe que tiene colesterol elevado, o que toma medicación para el colesterol, que tiene presión alta o toma medicación para la presión o le encontraron la presión alta alguna vez, que el dolor de pecho le aparece cuando hace alguna actividad, por ejemplo caminar, no que le aparece en reposo, cuando el dolor de pecho aparece y le dura unos minutos y después desaparece o se irradia a sus mandíbulas o a su axila, otro siente que lo traspasa en el tórax, porque si esa persona tiene factores de riesgo, lo que tenemos que hacer es descartar que no sea un dolor de pecho, una angina de pecho. ¿Cómo hacemos los médicos? Pedimos un electrocardiograma, vemos cómo está el electro y jerarquizamos si hace falta hacer enzimas cardíacas, que son unas sustancias que se ven en la sangre, para ver si el corazón sufrió. A veces puede ser que el paciente tenga un electro normal, que tenga enzimas cardíacas normales y que a veces el dolor también es de origen coronario,
porque los factores de riesgo hacen que en momentos de estrés eso suceda. Esto es muy común de ver en las mujeres cuando consultan. La mujer consulta en una guardia por dolor de pecho, se minimiza el síntoma, el electro es normal, las enzimas son normales, son ansiedad. Se les da ansiolítico a las mujeres, se le pregunta si está muy estresada y generalmente las mujeres que trabajan, que tienen hijos, que tienen que llevar adelante una casa, suelen estar estresadas y a veces esa mujer hace una arritmia después y el dolor de pecho que había tenido era por una pequeña arritmia. Con lo cual, ahora se sabe que la mujer tiene el mismo riesgo cardiovascular que el varón. Y algo muy importante que siempre le preguntamos a los pacientes cuando dice que le duele el pecho, ¿usted fuma o no fuma? Si el paciente fuma, es un predictor muy alto de enfermedad coronaria porque es un factor de riesgo independiente. ¿Qué quiere decir? Si yo fumo 20 cigarrillos por día, puedo no tener un infarto, o si fumo uno, lo puedo tener. Quiere decir que el tóxico está asociado con mi genética. Por eso hay personas que fuman 3 atados y hacen un EPOC, y hay personas que fuman 3 por día y terminan con un infarto. Lo que me parece que es importante cuando uno tiene el dolor del pecho es siempre descartar lo cardiológico. Y entonces ver un buen cardiólogo que evalúe bien la situación es fundamental. Y algunas veces hemos visto que hoy ayuda muchísimo, después de todos los estudios que tú has mencionado, algunas veces le hace el estudio hemodinámico, que no es nada más que colocarle a través de la vena una sustancia de contraste que nos muestra muy bien las imágenes de las coronarias. Y al ver las imágenes de las coronarias, el especialista nos va a decir si realmente tenemos algún problema o no, si necesitamos stent, que es una situación muy habitual actualmente, uno o más, o si realmente es una situación tan importante que merece una resolución quirúrgica. Quiere decir que la hemodinamia muchas veces no la tomemos como una herramienta que nos va a hacer mal, sino como una herramienta importante para clarificar algunas situaciones de dolor en el pecho que son de sospecha coronaria y que los estudios habituales no lo han podido clarificar. Uh-huh. Hay un dolor en el pecho que algunas veces tranquiliza, que es que cuando uno tiene el dolor en el pecho y se toca, algunas veces puede tener un dolor en las costillas, un dolor external, y eso realmente no es coronario, y eso ayuda mucho, y muchas veces con antiinflamatorios, naproxeno, ibuprofeno, algunos o paracetamol, eso nos puede calmar. El síndrome de Tietze, doctor, que es la inflamación de los cartílagos. Exactamente. Después está la prevención de las enfermedades infecciosas. Hay un grupo de enfermedades infecciosas que hoy se previenen gracias a las vacunas. Se dice que la vacuna, después del agua potable, es lo que ha modificado la morbilidad, es decir, las enfermedades y la muerte como ninguna. Entonces es muy importante que tengamos, según la edad, el esquema de vacunación adecuado, completo, y tengamos presente que hoy ha aparecido nuevamente algunas situaciones de sarampión por pacientes que han venido de otros países, pero también por casos locales, y eso todo nos obliga a replantearnos de cómo es nuestro esquema y recordar que en octubre va a haber a nivel nacional una campaña para la rubiola y el sarampión. Después, dentro de las enfermedades infecciosas, están las que realmente deben prevenirse en el adulto. Una de ellas es la gripe. Todavía estamos a tiempo, aunque ha pasado bastante el otoño, estamos en el invierno, pero todos los que tenemos indicaciones de vacuna antigripal es una herramienta fenomenal. Una vacuna inactivada dura 1 año
y que tenemos que recibirla. Después está la neumonía. Y la neumonía en los pacientes con factores de riesgo, cardiológicos, diabéticos, dializados, es una prevención mandatoria y que hoy se hace con 2 vacunas, la Prevenar 13 y después de unos meses, años, la de polisacárido, y fundamentalmente se le da en todos los pacientes que tienen factores de riesgo y en los mayores de 65 años. Hay otra vacuna que es muy interesante, importante, y que muchas veces no la jerarquizamos tanto, que es la vacuna de hepatitis B y A. La hepatitis B es muy frecuente y la vacuna es nacional. ¿Qué quiere decir? Que todos las podemos recibir en centros públicos sin cargo y habitualmente son 3 dosis. Pero si alguna vez nos dimos una dosis y después no nos dimos, muchas veces no hay que empezar de nuevo, sino que hay que completar los esquemas. Finalmente, dentro de la prevención de las enfermedades del adulto está la culebrilla. Hay poco dolor tan tremendo como el herpes zóster o culebrilla. Mis queridos amigos, después de los 60 años, vacunémonos. Es una vacuna que no es barata, pero es lo mejor que existe para prevenir la neuralgia posherpética. Después están las enfermedades de transmisión sexual. Exactamente, doctor. Bueno, no hay vacunas para el VIH, no hay vacuna para la sífilis, pero sí hay métodos de barrera de prevención como el preservativo, tanto en las parejas heterosexuales como en los hombres que tienen sexo con hombres. Y lo que sí hay una vacuna, que es la del HPV, que desde este año es calendario nacional, o sea que es gratuita para todos los niños, las niñas a partir de los 10 años, los varones a partir de los 11 años, y es sobre este virus que cuando asienta en el cuello del útero de la mujer es la principal causa de cáncer de cuello uterino, de cáncer de pene, y también estamos viendo cáncer de laringe por las prácticas de sexo oral no protegido, en el cual se ven pequeños nódulos en la laringe que terminan siendo cáncer por HPV. ¿Qué me podés decir de Clemente Álvarez? Bueno, el doctor Clemente Álvarez, el Hospital de Rosario tiene su nombre, era un médico que nació en España en el siglo XIX, en el siglo XIX, estudió y cuando llegó a Rosario, a Santa Fe, a trabajar, creó la Liga Argentina de Lucha contra la Tuberculosis. El primer libro de cardiología de Argentina lo escribió él, un pionero en todo su desarrollo, y en honor a él, a todo su trabajo en la provincia de Santa Fe, el Hospital Clemente Álvarez lleva su nombre. A mí me parece muy importante, mis queridos amigos, que en la ciencia cierta siempre vamos a hacer una reflexión, un comentario de los importantes profesionales que le han puesto nombre a hospitales que hoy nosotros lo tenemos y lo disfrutamos. Muchas gracias por habernos acompañado.